Con nosotros Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, fotografía. ¿Viendo? Bueno, la verdad es que estos días no han cambiado esencialmente nada. Hemos visto una recuperación del mercado hacia niveles de resistencia intermedia, tanto en Europa como en Estados Unidos. Podemos ver, por ejemplo, cómo el DAX está pues, en esa zona que creo que todos podemos identificar fácilmente de resistencia importante, como es el 14.800. Este tipo de resistencia era crítica en términos de soporte, no es crítica en términos de resistencia, porque lo único que vemos aquí es un patrón de tipo doble techo, si se quiere, algo un poco expansivo, que ha alcanzado, pues, o que ha desarrollado su objetivo mínimo teórico, con lo cual el mercado puede tener más, pero no necesariamente tener más desde el punto de vista teórico. Igual que en la zona de soportes hemos considerado la dificultad de que el mercado siguiera cayendo mientras el mercado norteamericano no perdiera sus soportes críticos, algo que nunca sucedía. Ahora podríamos ver cómo el mercado americano ha empezado a romper resistencias intermedias. Es el caso del S&P 500 con la superación de la zona del 4.575 en el futuro del S&P. Podemos verlo aquí. Eso ha pasado esta semana y es positivo. Quizá lo único que es realmente destacable desde un punto de vista de la acción de precio estos días es esta ruptura de la zona de resistencia crítica en el caso del Russell 2000. Podemos ver cómo conseguía hace un par de sesiones situarse por encima de esa zona de los 10.900 puntos en el caso del contado del índice. También podemos ver cómo ayer el índice recaía bastante y bueno, tiene 2 sesiones para intentar que esa ruptura se confirme en gráfico semanal, lo cual le vendría muy bien. Si el mercado consigue eso, pues habría convertido lo que podría ser visto como un gran patrón de vuelta en una formación de vuelta. Es decir, aquí tendríamos la superación de una resistencia intermedia, pero reconstruyendo de alguna manera el perfil del índice en tendencia, porque esto es una figura chartista clásica. Evidentemente es mejor dejarla por encima del soporte que por debajo del mismo, evidentemente, pero también hay que decir que la formación puedes verla como una bandera, como un ajuste dentro de una alza muy vertical. En las alzas muy verticales es normal que tengas fases de mínimos y máximos decrecientes que anulan la tendencia en curso, que la rompen, pero que no anulan todo el movimiento que viene, digamos, desde el 2020. Podríamos decir que eso todavía nunca, desde el lado del mercado americano, se habría confirmado de ninguna manera. Si, por ejemplo, echamos un vistazo a la bolsa de Nueva York, al NYSE, podríamos decir que es su principal índice, pues vemos que las zonas de soporte en todo momento en el mercado americano resistieron bien. Esto es un posible cabeza y hombros, que como en el caso del S&P 500 nunca se habría roto a la baja y por tanto nunca se habría confirmado. Quizá la única duda que tengo en este momento sobre la capacidad del índice para moverse al alza en corto plazo, porque da la sensación de que más allá del corto plazo el mercado ya, al menos en Estados Unidos, lo tiene todo para volver a sus máximos. Hemos superado pues esas formaciones de vuelta, hemos roto en su momento directriz bajista, resistencia asociada, es decir, tenemos figuras de vuelta claras sobre un soporte muy importante, que es un soporte tendencial, es un soporte de medio plazo. A partir de ahí, la tendencia de orden superior es alcista o lateral, pero no bajista, con lo cual lo normal es que te desplaces hacia los máximos porque como mínimo tienes un lateral. Podemos ver también que el S&P ha conseguido no solo moverse por encima de esa, digamos, zona de resistencia intermedia definida por este máximo decreciente, sino también por lo que sería el nivel 0,618-0,66 que marcan las ideas de Dow y de Elliott sobre qué nivel en precio tiene que ser superado para que puedas empezar a cancelar la idea de que el desarrollo tiene un carácter más allá de lo que ya se ha visto. Entonces, al superar esas resistencias, en teoría, desde un punto de vista de lo que puedes decir que es lo más probable, el mercado ha dejado claramente ya de ser probablemente más bajista en el corto medio plazo que alcista, al menos, como digo, sin que se vuelva de forma general el mercado hacia sus máximos históricos. En el muy corto plazo tenemos un problema, que es quizá la volatilidad. La volatilidad ha ayudado mucho en esta corrección, pero podemos ver que tenemos una importante resistencia. Línea de tendencia alcista, soporte de lo que podría ser una canalización de este proceso correctivo de la volatilidad. Si somos capaces de marcar nuevos mínimos de volatilidad, es decir, si perdemos la zona del 18,70 más o menos en el caso del VIX, pues el mercado lo tendría ya todo para esa vuelta a máximos y la volatilidad para esa, digamos, recaída hacia su soporte, que está en la zona de 15 puntos, donde podríamos volver a tener una cierta dificultad para que los precios asciendan. Más allá del corto plazo, la dificultad
sigue siendo la misma, la que hemos tenido desde finales del año pasado y que seguimos teniendo, que es esa super resistencia ascendente, que podemos ver no solo en el S&P 500, sino pues en el Russell, podemos verla en el NICE, podemos verla en el AEX holandés, podemos verla en el CAC francés. Hay un montón de índices que tienen este tipo de resistencia. Al ser ascendente, va subiendo un 1% mensual, con lo que ahora mismo podríamos ver incluso un alza en torno del 5% más allá de los máximos históricos, sin romper esa resistencia y sin salir de la idea de un mercado más o menos lateral. Es decir, podríamos movernos hacia aquí, recaer y estar en algún tipo de proceso lateral amplio, que yo creo que es lo mínimo que hay que pedirle a un mercado que ha subido pues en 2 años un 100%. Creo que el alza ha sido sideral y pensar en romper estas resistencias y acelerarnos por encima de la misma siempre ha sido improbable y en este momento pues me lo sigue pareciendo. Si lo logramos, creo que entonces deberemos hacernos a la idea de que la corrección que llegará no será de tipo lateral, como la que estamos viendo, sino que tendríamos una soberana corrección en algún momento en los próximos 12 meses, 18 meses. Si somos capaces de mantenernos lateralmente, si hacemos ese proceso de purga de 12, 18 meses en lateral, pues luego tendríamos espacio para subir y podríamos ahorrarnos ese tipo de corrección tan fuerte como la que yo creo que veremos si el mercado sigue escalando y rompe esas resistencias ascendentes que para mí siguen siendo infranqueables. O sea, es decir, yo trabajaría con la idea de que como mucho hacia los máximos o un 4 o 5% más allá de los máximos anuales para volver a recaer hacia las zonas de soporte, hacia los mínimos que hemos visto en este año. Ese sería un poco el mapa. Pues muchísimas gracias por esa fotografía, Carlos Doblado, analista de Black Bear Bank. Buen día y buen negocio. Igualmente.